Con respecto al caso de derecho de transporte aéreo, los hechos son los siguientes. La señora Andrea y su esposo Pedro contratan con la empresa LAN un vuelo desde Tucumán, Argentina, a Cancún, México. El mismo día de su partida les informan que su vuelo había sido adelantado por 2 horas. Ellos comentan que debían embarcar desde Tucumán en un vuelo a Lima y en otro vuelo desde Lima a México. Al llegar a Lima les informan que su vuelo había sido cancelado por motivos de problemas técnicos, por lo que debieron esperar en el aeropuerto largas horas sin su equipaje y sin un lugar adecuado en donde alimentarse y asearse. En el aeropuerto de Lima, la señora Andrea sufre un accidente y tiene un ataque de pánico. Continúan relatando que ellos, al llegar a México o a Distrito Federal, debían embarcar con una conexión que los llevaría a Cancún con la empresa Aeroméxico, conexión que perdieron por el retraso en su llegada. Con respecto a la primera pregunta de cuántos contratos de transporte aéreo identificamos, nosotros identificamos 3 contratos de transporte aéreo. El contrato de transporte aéreo de pasajeros, que a su vez es sucesivo, ya que se juzga como un transporte único, considerado por las partes como una sola operación, independientemente de que se haya realizado por varios transportistas por la vía aérea. También identificamos el contrato de transporte aéreo de equipaje, que no es un contrato independiente, no es un contrato autónomo, sino que es accesorio del contrato de transporte aéreo de pasajeros. Y también identificamos el contrato de consumo. Otros contratos que encontramos son el contrato de transporte aéreo de equipaje, que es aquel en virtud del cual el transportista se obliga a trasladar de un lugar a otro conjuntamente con el pasajero el equipaje, y en este caso se hace referencia a un equipaje que ha sido registrado o facturado y que se encuentra bajo la custodia del transportista, que es quien asume la responsabilidad. No se trata de un contrato autónomo, sino que este depende del contrato de transporte aéreo de pasajeros. Y en el caso, Andrea y Pedro llevaban el equipaje al momento de embarcar el vuelo con LAM desde Tucumán hacia México y con escala en Lima. El último contrato que encontramos es el contrato de consumo, que es aquel que se celebra entre los consumidores finales o usuarios con la otra parte que proporciona profesionalmente los productos y servicios. En cuanto a esto, la legislación especial establece en el artículo 63 que la misma se va a aplicar de manera supletoria siempre que no resulte aplicable el Código Aeronáutico ni los tratados internacionales. En cuanto a los sujetos, que es el otro punto, encontramos al transportista, que es aquel que se obliga a trasladar personas o cosas en el lugar y tiempo convenido y en el mismo estado en el cual se los recibió. Este asume una obligación que es de resultado y tiene que cumplir con el deber de custodia en cuanto a las cosas y con el deber de seguridad respecto de las personas. Continuando con el transportista, que es uno de los sujetos del transporte aéreo, mencionamos el Código Aeronáutico Argentino en su artículo 151, el cual habla acerca de transporte sucesivo y que es considerado por las partes como un único transporte. El pasajero puede accionar contra el transportista en cuyo transporte se produce el accidente o el retraso, excepto que el primer transportista asuma la responsabilidad durante todo el viaje. Cuando se trate de transporte de equipaje o de mercancías, el expedidor puede accionar contra el primer transportista y el destinatario o quien tenga el derecho a la entrega puede accionar contra el último. A su vez, ambos pueden realizar una acción contra el transportista en cuyo viaje se produce la destrucción, pérdida, avería o retraso, y todos los transportistas asumen la responsabilidad solidariamente con el expedidor o destinatario o quien tenga el derecho a la entrega. Así, el convenio de Montreal y de Varsovia tratan acerca de los transportes sucesivos. Y por último, el otro sujeto del transporte aéreo es el usuario, que pueden ser los pasajeros, los expedidores de las cargas o aquellos que contraten algún transporte. Y en el caso asignado son Ana y Pedro, quienes contratan con LAN un transporte adquiriendo a su vez un billete de pasaje. ¿Cuáles son las acciones de reclamación y los montos?
las acciones que debemos entablar son aquellas referidas a la responsabilidad contractual, tanto por la pérdida del equipaje como por el retardo. En cuanto a los montos correspondientes a las acciones, el Convenio de Montreal establece una responsabilidad mixta. Esto es que el deber de reparar es objetivo hasta un cierto monto. Pasado ese monto, la responsabilidad se basa en la culpa del transportista. Antes de hablar sobre la responsabilidad por la pérdida del equipaje, debemos tener en cuenta lo que son los DEC. Los derechos especiales de giro son monedas o divisas internacionales creadas por el Fondo Monetario Internacional y utilizadas por sus estados partes para sus transacciones internacionales. En cuanto a la responsabilidad por la pérdida del equipaje, el Convenio de Montreal nos da un límite de 1000 DEC por pasajero. Entonces, si tenemos la cantidad de 2000 DEC y lo convertimos a nuestra moneda nacional, nos daría un monto aproximado de 202.838 pesos argentinos. Seguidamente, si hablamos sobre la responsabilidad por retardo, debemos tener en cuenta que esta es la única situación que está organizada sobre la base de la responsabilidad subjetiva, es decir, que su factor de atribución va a ser la culpa del transportista, por lo que para eximirse de responsabilidad, este transportista debe probar que tanto él como sus dependientes tomaron todos los recaudos posibles o que fue imposible tomarlos. Finalmente, si se prueba la culpa del transportista, su responsabilidad se limita a 4.150 DEC por pasajero, por lo que una suma de 8.300 DEC convertidos a nuestra moneda nacional nos daría un monto aproximado de 420.888 pesos argentinos. ¿A quién y con qué fundamento atribuye responsabilidad? En la situación planteada y debido a que se realiza contrato aéreo de transporte de pasajeros y equipaje internacional, es aplicable el Convenio de Montreal de 1999, modificatorio del Convenio de Varsovia-La Haya en sistema de responsabilidad. Según este convenio, la responsabilidad sería en primer lugar contractual. Surge una obligación asumida por un convenio previo acuerdo de voluntades. La parte que incumple alguna de las obligaciones asumidas previamente debe reparar a la otra por los daños padecidos por el incumplimiento. Los bienes jurídicos tutelados son el tiempo, la vida y la salud de los usuarios, ya que el transportista debe responder en caso de retraso, muerte o lesión corporal de aquellos. Andrea y Pedro contrataron a la empresa aérea LAN para su traslado desde Tucumán a México DF con escala en Lima, siendo la empresa LAN quien incumple parte de sus obligaciones. En segundo lugar, la responsabilidad sería subjetiva, es aquella que tiene su base en la culpa, la cual es la omisión de aquellas diligencias que exigieran la naturaleza de la obligación y que correspondieran a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. En el caso de Andrés y Pedro tenemos el retraso aéreo, cuyo valor jurídico protegido es el tiempo. Se puede definir el retraso aéreo como el incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte del transportista aéreo de la obligación de trasladar a las personas o cosas en el tiempo estipulado. El artículo 19 del Convenio de Montreal establece el supuesto del retraso aéreo como la única situación que está organizada sobre la base de la responsabilidad subjetiva y establece como causal de exhibición que el transportista puede probar que los daños se produjeron pese a que él y sus dependientes adoptaron todas las medidas necesarias para evitar que ese daño se produzca o que les fue imposible adoptar las medidas. Por lo tanto, sí, de acuerdo a lo planteado, la responsabilidad se le atribuye al transportista, pudiendo sí aplicarse la causal de exhibición de responsabilidad. A su vez, Donati establece que las diligencias del transportador y sus dependientes deben expresarse respecto de tres importantes puntos. El primero, acerca del medio utilizado para el transporte, la aeronave. Así, el transportador no sería responsable por el defecto en el diseño y la construcción de estas, ya que se encuentra a cargo de las empresas y los técnicos especializados y bajo el control y autorización del Estado. Y en caso de ocurrir algún siniestro, por este motivo, por esta razón, solo constituirá la causal de exhibición de responsabilidad del transportista si reviste el carácter de vicio oculto, o sea, esto es de interpretación restrictiva, ya que el transportista tiene a su cargo el mantenimiento
que es distinto. El segundo ítem, el segundo punto, sería acerca de las personas que van a efectuar el transporte, o sea, de la tripulación, ya que el transportador, el transportista, tiene a su cargo el deber de comprobar que cuenten cada uno de ellos con la certificación de aptitud, también con el estado físico para el cumplimiento de sus funciones, que se encuentren en un buen estado de salud, que no se encuentren en un estado de ebriedad antes de partir, y durante el vuelo, que cada uno cumpla con las funciones para las cuales está habilitado. Siguiendo la línea de exposición de mi compañero en cuanto a la interpretación que debemos tener de las diligencias del transportista y sus dependientes, debemos tener en cuenta la operación misma del transporte en cuanto a su partida, llegada y descarga. Los transportistas y sus dependientes deben atenerse rigurosamente a las normas específicas y reglamentaciones en cuanto al porte de la aeronave, como así también al momento de embarco y desembarco de personas y o cosas. También deben tener en cuenta las indicaciones del jefe de aeropuerto al momento de la partida. Teniendo presente el convenio, nos dice que el transportista estará exento de responsabilidad, ¿no?, si logra probar que la aeronave cumplía con las condiciones de seguridad y navegabilidad requeridas. Todo esto se ve plasmado en el artículo 19 del Convenio de Montreal, el cual nos habla del retraso. Nos establece en un primer momento que el transportista no será responsable por el daño ocasionado por retraso en el transporte aéreo de personas, equipaje o cargas. Pero así también nos establece una excepción, que no será responsable si logra probar él que el daño ocasionado, que no fue culpa del daño ocasionado, no, si él ha adoptado y todos sus dependientes han adoptado las medidas necesarias o que razonablemente necesarias para evitar el daño, o que no hayan estado imposibilitadas de adoptarlas. En resumen, tenemos entonces que el transportista, si demuestra o prueba, ¿no?, la ruptura del nexo causal, que haya sido por un hecho de la víctima, de un tercero o por un caso fortuito, puede quedar liberado de la responsabilidad. Para determinar cuál es el tribunal competente, atento a que se trata de un vuelo internacional, dado que su punto de partida y su punto de llegada se encuentran en países distintos, debemos aplicar el Convenio de Varsovia del año 1929, modificado por el Convenio de Montreal del año 1999. El mismo sostiene que, a elección del demandante, la acción puede entablarse en el territorio de uno de los estados partes, sea en el tribunal del domicilio del transportista o en el de su oficina principal o en el del lugar donde tiene una oficina por cuyo intermedio se realizó el contrato de transporte, o en el tribunal del lugar de destino. A estas opciones, para el caso del daño por muerte o lesión de un pasajero, se le suma la posibilidad de entablar la demanda en el lugar donde el pasajero tenía residencia principal y permanente, y desde y hacia donde el transportista realizaba la explotación del servicio de transporte aéreo. En nuestro país, los tribunales competentes son los juzgados federales, por aplicación del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 198 del Código Aeronáutico. La atribución de competencia a distintos tribunales responde al propósito de facilitar el ejercicio de la acción de responsabilidad que corresponde en cada caso. El punto 7 trata de la prescripción de las acciones. Nuestro país es signatario del Convenio de Varsovia de 1929, modificado por el Convenio de Montreal y el Protocolo de La Haya de 1999. Esta legislación se aplica al transporte internacional de personas, cargas y equipajes, pagando una remuneración y efectuado en aeronave. Hablando de la prescripción de las acciones emergentes de los contratos, se aplica el Convenio de Montreal. En su artículo 35 establece que el derecho a indemnización se extinguirá en el plazo de 2 años si no se inicia acción contados a partir del día de llegada de destino, el día en que debió llegar la aeronave o el día que se detuvo el transporte, se produjo la detención del transporte. Vale aclarar que esto se trata más de una caducidad que de una prescripción.